Misericordia quiero y no sacrificios. No condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Hola queridos hijos, estamos a viernes 17 de julio y vamos hoy a escuchar este Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero y no sacrificios», no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues hoy escuchamos cómo Jesús tiene esta confrontación con los fariseos. Hemos escuchado cómo días antes nuestro Señor se llenaba del Espíritu y pues alababa al Padre, diciendo: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los sencillos», ¿no? Has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos. Al hablar de sabios y entendidos se refiere a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, que se creían sabios, que se creían entendidos, que creían que veían. O sea, a los hipócritas. Cuando en el diccionario buscamos qué significa fariseísmo, significa hipocresía. Hipocresía. Y la hipocresía es fingir lo que uno no es o lo que uno no siente. Falsedad. Y entonces termina diciendo hoy a los fariseos el Señor que si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, o sea que si padecemos de hipocresía no podemos comprender el misterio de Dios y sus palabras, y eso es terrible. Porque permanecemos ciegos. Somos ciegos que creemos ver. Entonces, ciertamente también el Señor tuvo algunos discípulos fariseos. Un gran discípulo, San Pablo, él era fariseo y tuvo su conversión. Y Nicodemo también, que lo veía de noche por miedo a los demás judíos. Tenían deseo de Dios en su corazón y lo buscaban. Vencieron algunos de ellos su hipocresía para seguir al Señor. Y bueno, hoy este evangelio que escuchamos no quiere decir que Jesucristo sea un anarquista que esté en contra de la ley, de las leyes, porque Dios mismo es un Dios de orden,
que ha puesto leyes. Para empezar, los 10 mandamientos que le dan orden a la vida humana. La misma ley positiva creada por los hombres, cuando está orientada hacia la ley divina, es buena, porque busca poner un orden en la sociedad. El ejemplo más usado, ¿no? Los semáforos. Pues es una ley necesaria. ¿Qué sería de una ciudad con tanto vehículo sin semáforos? Sería un caos vial terrible, ¿no? Si así con semáforos muchas veces lo es, ¿qué sería si no tuviera semáforos, ¿no? Las leyes son necesarias cuando van unidas a la ley divina. Todas las leyes son buenas cuando están unidas a las leyes divinas. Las leyes divinas son buenísimas, son buenas para que tengamos un orden y un camino hacia el bien. Bueno, pues este pasaje que escuchamos, vemos como en sábado caminaba Jesús con sus discípulos por los sembrados y debieron haber tenido tanta hambre que estos agarraban los granos de los sembrados y del trigo, ¿no? Las espigas, y se los comían. Y entonces los fariseos, al ver eso, les decían: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado, trabajar. Estaba prohibido. Y entonces los increpan, ¿no? Increpan a Jesús. Y bueno, pensemos en el mismo ejemplo de los semáforos. Desde luego, una persona que se pasa un alto por descuido, por falta de atención, puede causar un accidente. Pero una persona que llega en una calle, está ya de noche, no hay vehículos y además tiene a uno de sus hijos gravemente enfermo en casa, tiene que llegar, no se va a esperar a que se ponga el verde para poder pasar. Muchas leyes tienen excepciones, porque hay que conocer el espíritu de la ley, por qué razón está puesta, ¿no? Y porque, bueno, obedecen a un bien y hay que buscar ese bien. Pero si en esta situación no tiene sentido la ley y el hombre está necesitado de llegar para atender a su hijo que está gravemente enfermo, pues no va a esperar a que se ponga el verde para pasar, ¿no? O por ejemplo también la norma que pone la iglesia de celebrar misa entera en domingo y fiestas de guardar, pues es importantísima, es maravillosa, y quien falta a ella de una forma consciente y libre por falta de interés, pues incurre en un pecado grave. Pero pues quien se encuentra gravemente enfermo y no puede ir a misa, aunque sea en domingo y la celebración más solemne que sea, pues no incurre en pecado, porque no puede. Entonces, bueno, ciertamente las leyes son importantes, siempre y cuando vayan unidas a las leyes divinas. Pero pues también hay que conocer al dueño de las leyes para saber cuándo es posible quebrarlas sin caer en culpabilidad, siguen siendo todavía inocentes en el corazón. Que Dios pues nos dé discernimiento y obediencia a sus normas y a su persona, sobre todo, a su amor. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria.